kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things are... Todos tenemos alguna ciudad especial en nuestro corazón, aquella en la que no hemos dejado de pensar desde que la visitamos, ya sea por los momentos que ahí vivimos o porque simplemente nos transmitió una magia especial, porque se convirtió para nosotros en lo que Viena es para Billy Joel. Está claro que hay ciudades que tienen más magia que otras, pero de lo que hoy vamos a hablar aquí en el laberinto de la mente no es de su magia, sino de las causas que dan nombre a algunas patologías psicológicas bastante curiosas. Algunos síndromes reciben el nombre de estas ciudades, entre otras cosas porque el caso más famoso se dio allí, o porque es el propio misticismo de la ciudad el que está relacionado con los síntomas. En la película Los Tres Jesucristos, protagonizada por Richard Gere, en la que interpreta al doctor Alan Stone, que trata a 3 pacientes esquizofrénicos paranoicos en el Hospital Estatal de Ypsilanti, en Michigan. I interviewed 3 paranoids believe that Jesus Christ. I want to put the 3 of them in a room and study their behavior. 3 Christs. Yeah. La psicología ha estudiado los síndromes con nombres de ciudades desde una perspectiva multidisciplinaria, combinado neurociencia, sociología y psiquiatría, para comprender cómo el entorno puede influir en la mente humana. A través de investigaciones clínicas y testimonios de pacientes, los expertos han identificado patrones psicológicos comunes, lo que ha permitido proponer explicaciones basadas en la ansiedad, la idealización y la respuesta emocional externa ante ciertos estímulos, trastornos que reflejan la compleja interacción entre la mente y el entorno. Dentro de estas enfermedades destacan muy especialmente 4, los síndromes de Estocolmo, Lima, París y Jerusalén. Cuanto menos tienen sus propias características y ciertas particularidades. Todo ello lo han investigado a fondo Camille Deim, Gabriel Torres, Miriam Peláez y Lucía Sotomayor, 4 estudiantes de psicología de la Universidad CEU San Pablo. Hoy nos acompaña una de ellas. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Lucía. Hola Lucía, si te parece, casi a modo de titular, te voy a pedir que me digas una palabra de cada una de estas patologías y también que nos digas si existe algún tipo de relación entre ellas. Es verdad que los síndromes que hemos escogido con nombre de ciudad, cada uno tiene pues una característica que la destaca. Lo que más nos llama la atención es el motivo por los que se llaman así y el caso que lo rodea, sobre todo al ser... Son casos muy específicos y que han tenido mucho impacto en comunicaciones, redes sociales y a lo largo pues, de lo que vemos nosotros de la historia de la clínica. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo destaca mucho, sobre todo porque es el que más potencia tiene a nivel clínico. El de Lima, al ser, pues se llama también un poco el síndrome de Estocolmo al revés, porque es cuando el captor se enamora de su víctima. El síndrome de Jerusalén, pues al ser Tierra Santa y a la sintomología que presenta, pues llama mucho la atención, ¿no? Creer que pues eres Jesús de Nazaret es bastante impactante. Y luego el síndrome de París, sobre todo porque nos dice mucho de la sociedad actual en la que vivimos y sobre todo el tema de idealizar ciertas ciudades. Entonces cada uno pues llama mucho la atención y son muy curiosos. Y cuéntame, ¿existe algún tipo de factor psicológico o psiquiátrico que predisponga al padecimiento de alguno de estos síntomas? O sea, cada síndrome pues tiene pues un factor que hace que la persona que presenta esta sintomología sea más vulnerable a él. Por ejemplo, el síndrome de Estocolmo, al final, pues es una respuesta de supervivencia, ¿no? Yo me enamoro de mi captor tengo sentimientos de mi captor porque no me está haciendo daño. Es un motivo, no es un refugio que tienen las personas como una herramienta de afrontamiento hacia esa situación tan extrema como es un secuestro. El síndrome de Lima, pues tiene muchas características, sobre todo es ese tema de la compasión, hay un motivo por el que mucha gente presenta el síndrome de Lima, por ejemplo, puede ser el nunca haber tenido un delito, entonces tienes como esa empatía en tu víctima, esa idealización de la víctima de, joder, estoy metido en una situación y no se me está revelando, a lo mejor me quiere, ¿no? Es un poco también todo ese tema de los delirios. El tema de Jerusalén, pues es que es impactante en sí, porque al final, claro, si vas a tener un delirio de que has visto a Cristo, no hay mejor sitio que Jerusalén para tenerlo. Y el síndrome de París llama sobre todo mucho la atención, que es gente japonesa, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de que no sepan, el lenguaje no es el mismo, la cultura es muy distinta. Cuando llegas a una ciudad que tienes un estereotipo de ella y no se cumple, es mucho más fácil caer en una depresión, porque no es lo que te esperas y estás como atrapado. Entonces, cada síndrome, igual que cada persona, tiene una
una potencia que lo hace más vulnerable. Qué curioso esto de la mente humana y cómo está relacionado en cada una de estas situaciones con su entorno. De hecho, ¿cómo determina el propio entorno estas patologías? ¿Y qué hace que determinados lugares puedan predisponer a padecer cierto tipo de trastornos y otros no? Por ejemplo, en el síndrome de Estocolmo se lleva mucho a la infancia, ¿no? Es decir, por ejemplo, se relaciona mucho con temas de abusos en la infancia, cuando, por ejemplo, una figura de apego, como puede ser un padre, no nos trata bien, pero le seguimos queriendo. Entonces, si nos vemos en una situación así, creas que no hacemos como un reflejo en la persona, canalizamos esas emociones o lo que sabemos de esa persona, nuestro apego en él. Y cada síndrome pues tiene uno particular. Sobre todo yo creo que va todo el tema de la infancia, en cómo nos desarrollamos desde el primer momento, nuestra relación con nuestros iguales, nuestros padres, nuestros hermanos. Al final son mecanismos que aprendemos y cuando nos vemos en una situación llama mucho la atención. No sé si precisamente este miedo a desarrollar en las personas alguno de estos síndromes podría tener el efecto contrario y generar una especie de fobia al turismo. Sí, un poco sí, la verdad. Sobre todo en el de Jerusalén y París, que son esos síndromes ocurren cuando vas a esas ciudades en concreto. El síndrome de París son personas japonesas que cuando van a París presentan esta sintomología. Y en Jerusalén hay varios tipos. Uno de ellos pues, ya puede ser gente que está en un brote psicótico y quiere ir, tiene esa llamada por las voces que le dicen tienes que ir a Tierra Santa y comunicarte con Dios, con el rey David o con lo que sea. Entonces, al final, el turismo pues puede impactar, sí, la verdad que sí. Sobre todo porque son la gente que lo vive, son de culturas muy distintas, es algo que choca y al final nadie te prepara para verlo. Entonces, sí. Qué interesante este choque y por lo que has comentado yo he entendido que es algo bastante común en la sociedad nipona, por ejemplo, el síndrome de París. Y claro, una de estas preguntas que nos surgen es si se pueden tratar estas patologías y cuáles son las reacciones más habituales. Porque imaginamos que detrás habrá reacciones y síntomas que irán desde la taquicardia hasta los sudores, hasta esa angustia y miedo a enfrentarse a ellas estando en esos lugares. En el síndrome de París y en el de Jerusalén concretamente, es verdad que se suelen tratar ahí o a raíz, por ejemplo, en París las personas especialmente japonesas llegan y están en un largo periodo de tiempo y es cuando sufren una depresión. El caso clínico que presentábamos en el trabajo era de un chaval, o sea, un chiquillo que llegó, estuvo varios meses, estaba muy solo, estaba estudiando y tuvo delirios, tuvo anorexia, tuvo conductas disruptivas porque no se ajustó a la sociedad. También los parisinos, los franceses tienen culturas muy distintas. Entonces, cuando llegas a un sitio que has idealizado en la media, porque en Japón París es como el auge europeo, es la ciudad de la moda, la ciudad del cine, la de la comida, y te plantan esa imagen de la ciudad perfecta. Y cuando llegas ahí, pues es una ciudad que, aparte de esas cosas, pues tiene a gente que no está tan abierta como en las películas, o sea, no es Emily en París o hay ratas en la Torre Eiffel. Entonces, ese choque, pues, frustra y da pie a pues, una depresión. Entonces, ¿cómo se trata? Digamos, pues, como cualquier depresión. Lo único que es concreto es justo lo curioso, ¿no? De personas japonesas que han ido a París tienen esta sintomología. Quizás hemos hablado de las más comunes, pero es que hay muchísimas más, entre ellos el síndrome de Stendhal o Florencia, Bombay, Berlín o Londres. Influye mucho el que, claro, estamos cada vez en un mundo más globalizado y eso genera en los viajeros reacciones y comportamientos cada vez más extraños. Así que la lista da la impresión de que puede verse ampliada en mucho en los próximos años. Sí, o sea, por ejemplo, uno de los que has mencionado, que es el síndrome de Berlín. Berlín es una ciudad histórica que ha tenido mucho trauma. O sea, recordamos el Holocausto, recordamos la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la gente conoce la historia, hay gente muy sensible. Cuando lo visita un centro de concentración, impacta. O sea, ver los pijamas, los zapatos, eso hace mucha retrospección. Entonces, hay mucha gente que tiene esa crítica propia y dice, soy parte de esta historia. Entonces, hacen pues ese proceso de empatía. Entonces, caen en estos síntomas. Entonces, es verdad que las ciudades es algo que llama mucho la atención. Muchos síndromes con nombre de ciudades se llaman así por la ciudad en sí, o porque ha habido un evento, por ejemplo, el de Estocolmo, se llama síndrome de Estocolmo por un atraco a un banco que hubo. No tiene que ver con que vayas a Estocolmo. Entonces, es verdad que los nombres, sobre todo de temas de síndromes, son nombres bastante llamativos, igual que tenemos el síndrome de Peter Pan. Cada uno tiene un nombre y las ciudades impactan. Y es algo... Y en la sociedad, perdón que me desviaba un poco. En las ciudades, la gente cuando va, y es un tema tan globalizado,
todos hemos visto alguna foto de Berlín, de París, de Londres. Entonces, cuando estás ahí y lo vives, no te queda otra que hacer algún tipo de introspección y pensar en lo que ha pasado en esa ciudad. Entonces, la globalidad, la media, como pasa en Japón, esa idealización de París, pues claro que está todo conectado y cada vez hay más. A lo mejor dentro de unos años hay uno que se llama el síndrome de Madrid. Cada uno a ver qué pasa. Bueno, y ahora que hablas de cómo algunos de estos síntomas reciben su nombre por cómo afecta a la propia ciudad, a las personas, dinos, ¿a ti te ha afectado quizá de esta investigación en algo, en tu percepción de los viajes y el impacto que pueden tener en nuestras mentes? A mí personalmente no. A mí me llama mucho la atención, sobre todo, yo creo que a los psicólogos en general, el por qué se llama así. Hay nombres que impactan. También otros tipos de síndrome, como es el de Cotard, o sea, otro tipo de síndromes, perdón, que es que piensas que un órgano de ti está muerto o que te han reemplazado por otra persona. Al final, los nombres es algo que aprendes nuevo, es algo más curioso y que tienen un motivo. Sobre todo cuando son nombres llamativos. O sea, no es lo mismo el síndrome, es que no se me ocurre otro, pero el trastorno de ansiedad generalizada pues no te da mucho a averiguar y a pensar. Pero en cambio, averiguas qué es el síndrome de Peter Pan, pues llama mucho la atención y lo investigas. Y cuando realizamos este trabajo, mis compañeras y yo, pues el de Jerusalén nos llamó muchísimo la atención, porque son cosas que no sabíamos antes y que poco a poco hemos ido aprendiendo. Y hay muchísimos trastornos más, muchos más síndromes, y cada uno con un nombre más curioso que el anterior. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe. Muchas gracias, Lucía, por habernos acompañado hoy. Seguiremos muy de cerca vuestras próximas investigaciones y esperamos que ninguna ciudad más enloquezca a nadie. Muchas gracias. Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter.